Buenas tardes, bienvenidos a este estudio del miércoles, bienvenidos de la primera iglesia bautista de Gregory. Y hoy, como los miércoles, ¿verdad? Tenemos nuestro estudio, vamos a tener nuestro estudio de hoy, así es que si nos acompaña, ojalá que vaya a ser de bendición para usted y que verdaderamente pueda motivar a nuestro corazón en poner en práctica lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Así es que sin más ni menos, vamos a comenzar. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en este momento y de una vez más, sino gracias por estar con nosotros en este estudio y una vez más que Dios hable a su corazón. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias porque tú eres tan fiel en nuestras vidas. Tú nos has dado cada cosa que necesitamos, Señor. Podemos ver tu mano, Señor, en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, en medio de tus familias. Cada día, Señor, en medio de lo que aún seguimos viviendo. Gracias porque tú no te cansas de bendecirnos, Señor. Y seguimos confiando en ti, Señor, hasta el último momento de esta situación. Pero, Señor, no es la única situación que hay en nuestras vidas. Hay tantas otras situaciones que todavía están presentes y en las cuales hemos visto tu mano y cómo estás ahí para ayudarnos en cada momento. Por eso te agradecemos. Ahora quédate con nosotros, Señor, que todo lo que podamos recibir de tu palabra pueda motivarnos a vivirla, a ponerla en práctica y de esa manera, Señor, experimentar todo lo que tienes para cada uno de nosotros. Quédate con nosotros y gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que, hermanos, acuérdense, estamos estudiando hoy miércoles el estudio del domingo. El estudio de la escuela dominical lo estamos haciendo los miércoles y es lo que estamos estudiando. Hoy vamos a hablar del perdón, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos hablar del perdón, sin embargo, hoy vamos a hablar del perdón en la manera de entender de por qué tenemos que perdonar. Amén. La idea central de esta lección es el perdón restaura y fortalece las relaciones. ¿Okay? Vamos a leer como siempre la introducción, vamos a ver lo que dice nuestro libro, ¿verdad? Y vamos a seguir la lección que tenemos para hoy día. ¿Okay? Aplicación para la vida dice así: si somos sinceros, tendríamos que reconocer que nos hemos equivocado muchas veces en nuestro trato con los demás. Cualquier tipo de relación interpersonal es difícil, pero incluso entre los mejores amigos pueden existir problemas y daños. Probablemente te haya sucedido. Uno se decepciona cuando es herido por una persona en la que confiaba. A veces los problemas vienen por falta de información o malos entendidos. Algunas veces somos heridos por aquellos que debían protegernos o por alguien a quien habíamos pasado mucho tiempo y en el cual confiábamos. Lo peor es cuando el pecado o esta ofensa se repite. ¿Qué hacer en ese caso? Muchas veces dudamos si debemos seguir perdonando por miedo a que la otra persona piense que en realidad no nos hirió. Pongamos algo en claro. La Biblia nunca permite que una persona abuse a otra. En situaciones de abuso o de daño personal, escúcheme bien, lo mejor es retirarse por completo y buscar protección y ayuda. Sin embargo, incluso en las situaciones más difíciles, Jesucristo nos enseña el perdón y que el perdón es posible. Pero no lo es con nuestras propias fuerzas, sino cuando extendemos el perdón, lo hacemos por medio de la fortaleza que Cristo nos da. Vamos a estar viendo en Mateo 18, del 21 al 22, vamos a estar viendo también 32 al 33. Son los pasajes que vamos a estar viendo en esta lección. Así que cuando lleguemos ahí, usted lo pueda buscar en su Biblia y podamos estar todos juntos. Amén. Ahora vamos a entrar a lo que dice la Biblia. Y es donde entramos a Mateo 18, 21 al 22. Y nos relata esto. Dice así: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro probablemente se sentía bastante satisfecho con el número 7, por la razón de que los líderes de aquel entonces decían que una persona podía perdonar hasta 3 veces. Pedro se sentía un poco más perdonador al decir que hasta 7 veces. Pero él había sido bastante generoso en ese sentido, una vez más, porque se les había enseñado que solamente 3 veces podían perdonar.
Muchas veces podemos sentirnos bien cuando tenemos ideas prácticas o morales en cuanto a perdonar o hacer lo que tenemos que hacer. Pero el perdonar no tiene que ver con el moralismo, no tiene que ver con un sentido moral de nuestras vidas, tiene que ver con la práctica de nuestra fe, tiene que ver con el que tenemos que hacer como hijos de Dios que somos, como cristianos que somos. ¿Okay? La meta en cuanto al perdonar, la meta es en un corazón transformado, que rebosa de amor y perdón. Esa es la meta, que como cristianos en esa relación que tenemos con Cristo Jesús, nosotros tenemos que tener esa habilidad de por amor poder perdonar a los demás. Es por eso que la respuesta de Jesús completamente fue totalmente radical y diferente a lo que Pedro tenía en mente. Pedro tenía en mente 7 veces. Los líderes tenían en mente 3 veces. Sin embargo, viene Jesucristo y dice que tenemos que perdonar. En este caso le dijo a Pedro que tenía que perdonar 7 veces. Dice hasta 7, no te digo que 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Okay? Para Jesús perdonar 7 veces será muy poco. Más bien, 70 veces 7, con esta expresión Jesús no intentaba decir que debemos poner un tope de límite de número de veces que debemos perdonar. Más bien quiso decir que debemos perdonar siempre. ¿Okay? En otras palabras, el perdonar no tiene un límite, no son 3 veces, in you're out, no son 7 veces, in you're out, no son que nosotros podamos poner como límites. De acuerdo a lo que Jesús le dice a Pedro, nosotros debemos perdonar siempre. Cada vez que una persona viene a nosotros y nos pide perdón de una manera sincera, es nuestro deber perdonarle. ¿Okay? Y es por eso que estamos viendo este aspecto del perdón, no en cuanto a qué es o por qué es o todo aquello, sino en el aspecto de que Dios lo espera de cada uno de nosotros. ¿Okay? Y déjenme decirle, cuando hablamos del perdón es un tema difícil, porque no es fácil perdonar. No es fácil perdonar porque muchas veces, a veces puede ser simplemente por el orgullo que hay en nuestras vidas. A veces puede ser por algo tan genuino que nos causaron tanto daño que no estamos en condición de poder perdonar. O más bien querer perdonar. Muchas otras veces, ¿no? Se interponen otros aspectos, ¿verdad? De no querer simplemente hacer lo que nos corresponde. Pero una de las cosas que estamos viendo aquí, Pedro, en toda la confianza que tenía con el Señor Jesucristo, se le acerca y le pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Pedro estaba diciendo que como cristiano tenía un deber de perdonar. Lo que él quería estar confiado es saber cuántas veces tenía que hacerlo. Y una vez más, Jesús dice que tenía que perdonar 70 veces. Cada vez que alguien viniera a pedir su perdón, tenía que perdonar. De hecho, es lo que nosotros debemos hacer. Una persona pidiendo perdón de una manera sincera, nos corresponde perdonar. ¿Okay? Cuando perdonamos continuamente estamos demostrando el carácter de Dios. ¿Okay? Quien nos perdona no tan solo 7 veces. Hermanos, si nosotros Dios hubiera establecido un límite de 7 veces, muchos de nosotros, pobrecitos, ya estuviéramos fuera. Si Dios nos hubiera perdonado solamente 7, o aún si nos hubiera perdonado 70 veces 7, ya hubiéramos perdido de hace mucho esa habilidad de acercarnos para buscar perdón. Dando a entender que Dios nos perdona vez tras vez tras vez. Por eso dice su palabra en 1 de Juan, que cuando hemos pecado tenemos la habilidad de ir a Él, pedir perdón, Él lo limpia, nos perdona y nos da la habilidad de comenzar de nuevo. ¿Cuántas veces nos ha perdonado Dios? Vale, pero no hemos venido con las mismas fallas, las situaciones de pecado, de cosas que hacemos. Él nos perdona. Una de las cosas que siempre Jesús hizo siempre nos enseñó con el ejemplo. Siempre nos enseñó con el ejemplo en todas las cuestiones que Él demandaba de los discípulos o que demanda de cada uno de nosotros como cristianos que somos hoy día. ¿Okay? Entender el perdón de Dios, escúcheme bien, entender el perdón de Dios en Jesucristo nos ayudará a poder poner en práctica las verdades que encontramos en estos versículos. Una vez más, Pedro viene con la intención de saber hasta cuántas veces debe perdonar a su hermano. Él tiene una idea, sin embargo Jesucristo tiene otra idea. La idea de Jesús era, perdona todas las veces que tengas que perdonar. ¿Okay? Debemos perdonar a nuestros hermanos. Pedro entiende que Jesucristo enseña el perdón.
Y ese perdón debe extenderse de una manera especial a nuestra familia de la fe, pero también a cada persona que está en relación con cada uno de nosotros. Debemos perdonar continuamente. Cuando estamos dispuestos a perdonar continuamente, estamos demostrando que entendemos el corazón de Dios. Cuando nos negamos a nosotros, pero cuando nuestro corazón rebosa de gozo por el perdón absoluto de Dios, entonces podemos perdonar a los demás, al igual que Pedro. Podemos pensar que nuestro perdón debe tener un límite. Sin duda alguna, habrá personas que por su conducta hacia nosotros nos hagan muy difícil perdonarlas. Por eso le digo que perdonar no es fácil. Y más cuando tenemos personas que vez tras vez, tras vez, tras vez nos están fallando, nos están ofendiendo, nos están maltratando, nos están poniendo en situaciones que, wow, ¿cómo puedo perdonar todo eso? Pero podemos entender que una vez más Jesucristo nos enseña a través del ejemplo, Dios mismo a través de cómo nos perdona cada momento y cada día, cuál es el perdón de un corazón de misericordia hacia los demás. Vamos a ver qué dice Mateo. Hay una historia ahí que nos va a ayudar a entender la cuestión del perdón. Y acuérdense, podemos hablar muchas cosas del perdón, qué es verdaderamente el perdón, cómo se hace para perdonar, podemos hablar de los beneficios de perdonar, podemos hablar de todo aquello que nos conduce a reconciliarnos, que nos puede dar la habilidad de saber que cuando hemos perdonado hay sanidad y tantas cosas. Pero ahorita el hecho más importante de entender es que debemos perdonar porque Dios así lo pide de nosotros. Amén. Fíjense la historia que vamos a leer a continuación. Puede abrir sus Biblias a Mateo 18, del 23 al 27. ¿Okay? Mateo 18, 23 al 27. Fíjense lo que dice. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Una historia de perdón. ¿Okay? En esta historia, un rey decide traer a sus súbditos para arreglar cuentas, como vimos ahí. Y encuentra uno de ellos que le debe una cantidad muy grande, 10,000 talentos, que equivalente hoy día con aquellas personas que estudian todo eso, dice que es un equivalente a 500 millones de dólares. Imagina, 500 millones de dólares. Ahora, esto equivale hoy día a esa cantidad. Era una deuda imposible de pagar en aquel tiempo como en nuestro tiempo. ¿Verdad? Este siervo estaba en serios aprietos, ¿sí o no? Claro que sí, debía mucho dinero. ¿Okay? Entonces el rey, al ver que no podía pagarle, el rey pronuncia una severa sentencia sobre él. Él iba a ser vendido junto con su familia y sus posesiones para que el rey a lo menos pudiera obtener parte de ese dinero. ¿Okay? ¿Qué podía hacer este siervo para pagar tan inmensa deuda? No podía, no iba a poder. Del perdón. Este rey vio que este hombre no tenía la habilidad de poderle pagar, no tenía la manera de poderle pagar. El siervo no tenía opción más que suplicar. Suplicó para que se le perdonara. Se postró delante del rey y pidió paciencia. Pero el rey sabía perfectamente bien que este hombre jamás podía pagar su deuda. Era demasiado grande. Sin embargo, escúchame bien, el rey fue movido a misericordia y lo perdonó. Amén. Es el relato de ese rey. Ese rey no tenía que mostrar misericordia, pero lo hizo. Lo hizo porque decidió mostrar su misericordia en lugar de hacer justicia y demandar la retribución que esa persona merecía por su deuda. Se oye muy parecido a lo que Dios hizo con nosotros. Amén. Una deuda que no podemos pagar, ni nadie puede pagar. Y lo que merecía era la justicia y el demandar por esa deuda. Misericordia manda la habilidad de que pueda mandar a su hijo a pagar por nuestro lugar, nuestra deuda y darnos el perdón. Ese es el cuadro que vemos en esta historia.
Dios perdona por su gracia a cada uno de nosotros. Dios no tenía que habernos perdonado. Dios no tenía que habernos mostrado misericordia. Lo que merecíamos era la muerte y el pago por esa situación de no poder pagar por nuestro pecado. Sin embargo, Él muestra su amor. Esto nos apunta a que Dios hace con lo que Dios hace con nosotros. De la misma manera que vemos en esta parábola, Dios es el Rey del universo. Él no necesita nada de nosotros. Los rebeldes y debido a nuestros pecados tenemos una deuda imposible de pagar. Sin embargo, Dios en su misericordia decide perdonarnos. Esta historia ilustra el perdón inmerecido que Dios nos otorga. ¿Cómo ve? El Dios que nos otorga un perdón que no merecemos. Ahora escúcheme bien porque aquí es donde viene a entender por qué debemos perdonar. Si Él te ha perdonado y lo hizo por pura gracia, ¿no has hecho nada para merecer el perdón de Dios? ¿No hay obras que puedan saldar tu cuenta? Dios te ha perdonado porque por la fe en Jesucristo tus pecados fueron clavados en la cruz y la justicia de Cristo te fue impuesta. Es por eso que cuando recordamos cuánto Dios nos ha perdonado, escúcheme bien, y dejamos que esa verdad sature nuestro corazón, podemos perdonar a otros. No porque somos buenas personas, sino porque hemos recibido el perdón tan grande. Ahora puede ver que estamos entendiendo que esta lección nos está hablando de ese deber que tenemos de perdonar a los demás. Volvemos a lo mismo. Usted puede estarme escuchando a alguien que tiene tantas cosas en su corazón por alguien que le ha lastimado tanto. Y usted dice, no puedo perdonar. Nosotros lastimamos tanto a Dios con ese pecado, tan separados de Él, y sin embargo mostró misericordia y nos perdonó. No porque no merecíamos, sino por su gracia. Y ahora, como dice aquí al final, nosotros podemos perdonar. Nos da la habilidad de poder perdonar. Si eso usted no puede decir, es que yo no puedo perdonar. No es que no pueda perdonar, mejor diga, no quiero perdonar. Hay una gran diferencia en decir no puedo perdonar a decir no quiero perdonar. Y volvemos a lo mismo, hay razones en su corazón que usted puede decir y justificar, yo no perdono por esta situación, no perdono porque no sabes tanto que me hicieron, tanto daño que me están haciendo, ¿cómo puedo perdonar? No puede. Dios para perdonarnos a nosotros, Él mismo nos motiva a través de su poder en su Espíritu Santo a que podamos hacer lo que no podemos hacer, y eso también tiene que ver con el perdón. Perdonar como Él nos perdonó. Ahora fíjense lo que dice Mateo 18, 28 y luego brincamos al 32, 33, ¿ok? Fíjense lo que dice ahí, dice, pero saliendo aquel siervo, ¿cuál? Al que se le perdonó esos 500 millones de dólares, a ese que se le perdonó los 10,000 talentos que debía, dice que saliendo aquel siervo, después de haber sido perdonado, dice que se halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, que eran como 8,000 dólares hoy día, y haciéndolo de él, le ahogaba, lo estaba ahorcando, diciendo, paga lo que me debes. Versículo 32. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Hermanos, en ese versículo queda tan recalcado que si Dios nos perdonó, yo debo. Es mi deber perdonar. Dice, sí, pastor, pero es que usted no le han hecho las cosas que a mí me han hecho. No, pero también me han hecho cosas y he tenido que tragarme el orgullo, he tenido que hacer las cosas que tienen que ver con lo que yo no deseo hacer y pedir a Dios la fortaleza en su poder, su espíritu, para poder perdonar. Y más que nada porque es lo que Dios espera de mí. Fíjate lo que pasó con este hombre. Tanto se le perdonó, una deuda que no podía pagar, una situación en la que lo tenía en un problema, que era problema, que no tenía otra solución y ya había sido condenado a que lo vendieran juntamente con su familia, con todo lo que tenía, pero imploró, rogó a que se le perdonara y se le perdonó. Sin embargo, saliendo, así somos a veces nosotros, se nos olvida lo mucho que Dios nos ha perdonado. Y cuando alguien nos hace algo, queremos hacer la justicia por nuestras propias manos. Y a veces no tenemos sed de justicia, tenemos sed de venganza, que es muy diferente. Y dice que estos siervos que debía solamente
8,000, que era una cantidad grande también, pero que tampoco podía pagarle. Él no tuvo compasión de él. Él no usó la misericordia. Ya olvidó que en unos momentos antes a él le habían mostrado misericordia, que a él le habían mostrado gracia. Y una cosa que tenemos que aprender de este pasaje es que no seamos como esta persona, mucho que también ya se nos ha perdonado. Además, todos los días Dios nos perdona tantas cosas cuando vamos sinceramente, y aquellos que tenemos la tendencia de al fin del día o al terminar ver nuestra vida y decir, Señor, perdóname. Y tantas cosas que nos perdona una vez más que son repetitivas. Sin embargo, su perdón está ahí. Dice que entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te pagaste. ¿No debías tú también tener misericordia de ti? La pregunta es, no debemos nosotros tener misericordia de aquel que nos debe algo o aquel que nos ofendió, como Dios lo tuvo en nosotros. La respuesta en conocimiento, entendimiento, podemos decir sí. Práctica es lo difícil. Todos los que estamos aquí oyendo y escuchando este estudio, estamos conscientes como cristianos, como creyentes. Si ustedes estuvieran ahorita aquí presentes, me preguntaría con ustedes, todos se seguro levantarían la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios nos manda a perdonar. La pregunta es ¿por qué no es tan fácil perdonar? Porque muchas veces entra, una vez más, las situaciones de nuestra carne, de nuestros sentimientos, de nuestra persona. Y eso nos opaca entender lo que el dolor que sentimos porque no hicimos no es válido. Es válido, claro que sí. Todo eso es válido. Pero tenemos que dejar todo eso que es válido y ponerlo bajo el Señor y decir, Señor, yo no puedo con eso. Sin embargo, tú me estás mandando a que yo pueda perdonar. Que no podamos ser como esta persona, tanto que nos ha perdonado Dios y dar la vuelta y no perdonar a aquel que nos ha ofendido. Llama al siervo, es un siervo malo. Había recibido tan grande misericordia, escúcheme bien, ¿no debería haber mostrado también su misericordia? Y es una pregunta otra vez para nosotros. Si Dios nos ha perdonado, tenemos que perdonar. Hermano, no puedo. Dígale a Dios que me dé la fortaleza, la habilidad para poder perdonar. Ahora yo entiendo que hay muchos que quizás antes de perdonar tienen que sanar. Pero déjeme decirle que el primer paso a la sanidad es saber perdonar. Cuando usted y yo no perdonamos, creamos amarguras en nuestro corazón, amarguras que nos afectan físicamente, amarguras que nos afectan emocionalmente y amarguras que nos afectan espiritualmente y amarguras que no nos dejan vivir y sanar en las cuestiones de nuestra vida. Hay tantos casos reales de historias reales de nuestro tiempo, de tanta gente que ha perdonado a aquel que tanto le ha hecho mal. ¿Se acuerdan hace poco en la corte un joven negro perdonó a aquella mujer policía que mató a su hermano? Muchos lo criticaron, pero en su corazón él sabía que tenía que hacer lo que es correcto. Corrie ten Boom, después de que pasó tanto tiempo, vino ayudando a los judíos que estaban siendo exterminados y por aquellos generales alemanes que estaban causando tanto dolor y tanto. En una ocasión se presenta en una conferencia y ahí mismo está uno de esos generales que tiempo atrás estuvo maltratando a todos aquellos judíos y parte de su familia y todo aquello. Y le ofrece la mano. Y Corrie ten Boom se la da. Esa es la obra del perdón. Hay cuántas personas que ahorita han perdido seres queridos por la violencia de otra persona o tantas cuestiones y han podido perdonar. Para muchos dicen, qué tontos. Para los ojos de Dios son buenos hijos. El perdón sana, el perdón reconcilia. Pero hay veces que hay momentos que cuando uno perdona a una persona ya la relación no se puede reconciliar. Pero aún así se ha dado un perdón. Hay veces que usted va a perdonar a alguien y gracias a ese perdón se restablece la relación. Quizás no llega a ser igual, pero se restablece esa relación y uno continúa caminando porque hay una reconciliación. Hay veces que no. Pero usted tiene que recordar que si Dios nos ha perdonado toda nuestra deuda, cuando Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, su obra no fue parcial sino completa. Nuestros pecados fueron clavados en la cruz, por lo tanto,
Cuando nos arrepentimos y creemos en Jesucristo, cuando lo recibimos en nuestra vida, nuestros pecados pasados, presentes y futuros son perdonados. Nuestra deuda quedó saldada por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque por base de su perdón, su misericordia, nos dio lo que no merecíamos. Una vez más, dándonos a entender que Dios nos perdona por su amor, por su misericordia, y el perdón que Dios ha mostrado hacia nosotros es inmerecido. Nosotros debemos perdonar porque Dios nos ha perdonado. Una pregunta y una respuesta simple. ¿Debemos perdonar nosotros? Respuesta simple, sí. ¿Por qué? Respuesta simple, porque como Él nos perdonó, nosotros debemos perdonar. Qué simple pregunta, qué simple respuesta, pero que verdaderamente encierra una gran lucha y batalla en muchos cristianos y muchas personas que no han podido perdonar. Ahora entiendo que cada historia es muy diferente de la una a la otra, y lo que usted está viviendo o ha vivido o le han hecho puede tener en la lógica humana el justificar el por qué usted no puede perdonar. Pero dejando la lógica humana, yéndonos a la habilidad de quién somos en contexto a que somos hijos de Dios, yo tengo que apelar a la razón de que yo entiendo por la palabra de Dios y porque Él ya me ha perdonado, que yo debo perdonar. Una vez más, detrás de este estudio se encuentra la realidad de la práctica de poderlo hacer. Porque no es fácil. No es fácil cuando alguien me ha lastimado y tener que perdonarlo. No quiero. Mi corazón no me deja. Mi orgullo no me deja. Hay tantas cosas que no me dejan. El mismo dolor que siento al saber que esa persona me hizo tanto daño, no me permite el querer perdonarlo. Pero yo tengo que apelar a lo que ya Dios hizo por mí, de cuánto me perdonó y cuánto me está perdonando día con día, con día, con día, los pecados repetitivos que a veces hago delante de Él, dándome a entender que como Él ya me perdonó, yo debo perdonar. Porque Dios dice aquí, los cristianos no perdonamos porque nos creamos buenas personas o porque creamos que somos mejor que los demás. No lo hacemos por eso. Lo hacemos porque Dios nos ha perdonado. Y el amor de Jesús nos impulsa a perdonar a otros porque Dios continuamente nos perdona a otros. Perdonar no significa permanecer en una relación de abuso. Vamos a otro esquema del perdón y de la situación. No toda situación es igual y no en todas las situaciones hay abuso. Unas cosas a veces nos han hecho una cosa de una sola vez, pero nos ha herido tanto que no podemos o que no queremos perdonar. Pero sin embargo hay relaciones o situaciones donde la persona constantemente está siendo abusada. Perdonar no significa permanecer en una relación de abuso, entiéndame. Especialmente usted, hermanas o muchas hermanas que pasan por violencia doméstica, que pasan por abuso verbal, que pasan por abuso sexual y pasan por tantas cosas que pasan a diario en su vida. Y usted perdona y perdona y perdona, pero aún así a veces permanece en una situación tan dañina a su vida. Ahora, no tan solo hay hombres que también a veces son maltratados y abusados, que piensan que no, pero lo hay. Y en situaciones de abuso, uno debe perdonar, pero también debe retirarse de la situación por su bienestar también. El perdonar no significa dejar que otros lo maltraten, escúcheme bien. Mucho menos significa que cuando perdonamos a una persona, la estamos exonerando de las consecuencias de sus actos. Si usted recuerda, Dios nos perdona, pero a veces tenemos que lidiar con las consecuencias de nuestros pecados. Amén. Nosotros tenemos que aprender de lo mismo. El hecho que yo amo a una persona, la voy a perdonar, la voy a amar, pero no quiere decir que no debo serle responsable por las consecuencias de sus actos. Y a veces nosotros perdonamos y la persona sigue igual porque no hemos puesto también un límite en poderle enseñar a esa persona que hay consecuencias. Sí perdonamos y sí amamos porque debemos amar, debemos perdonar, pero debemos también ser sabios en que cuando una situación se vuelve abusiva, tengo que poner mis límites, tengo que retirarme de la situación y tengo que hacerle a aquella persona saber que hay consecuencias a tomar. Acuérdese, Dios nos perdona, pero no quita las consecuencias de nuestros actos.
Y el hecho de que no quite esas consecuencias de nuestros actos no quiere decir que nos ama, no quiere decir que no nos haya perdonado por completo, no quiere decir que no tiene compasión de nosotros, simplemente que está dando a entender que nuestros actos pueden ser perdonados, pero nuestras consecuencias deben de continuar. Así es. Usted no puede estar en una situación de abuso y perdonar. Ahora el hecho que dijo Jesús, ¿cuántas veces perdonamos? Cada vez. Pero tiene que tener la habilidad de que si esa relación la está maltratando, la está abusando, usted tiene que hacerse a un lado para protegerse, sin dejar de perdonar y sin dejar una vez más de darle a esta persona a saber que hay consecuencias que siguen detrás de sus acciones. Simplemente perdonar, simplemente significa que extendemos un perdón inmerecido a la persona que ha pecado contra nosotros, porque se nos ha extendido el perdón inmerecido a nosotros primeramente. El perdón cristiano es una doctrina preciosa. No es un simple moralismo, en otras palabras, no lo hacemos porque es lo bueno, porque conocemos el bien y el mal, aunque lo conocemos, no lo hacemos por ello, lo hacemos porque tenemos una base muy fuerte que tiene que ver con el carácter y el ejemplo de Dios hacia nosotros. Cuando perdonamos, reflejamos a Jesucristo en nuestra vida. Es por eso que perdonar es una de las mejores maneras de mostrar un corazón transformado por Jesús. Y en conclusión, simplemente vamos a recordar esto. Cuando Dios nos pide hacer algo, no solamente nos lo pide, sino nos da el ejemplo, sino que además nos capacita para hacerlo también. En el caso del perdón, Dios nos ha dado un nuevo corazón del momento que Cristo vino a nuestra vida. Nos ha dado su Espíritu Santo, el cual por su gracia nos impulsa a perdonar a otros, y la gloria a Dios por tan grande perdón que nos dio y que nosotros podemos otorgar. Hoy hemos visto simplemente en esta lección el por qué debemos perdonar. Debemos perdonar porque Dios espera hacia nosotros. Debemos perdonar porque Él ya nos perdonó. Hay tanto que nos ha perdonado. No queremos ser como este siervo malvado, al cual se nos olvida cuánto se nos ha perdonado, y vamos y maltratamos a aquel que nos ha hecho tanto y no lo perdonamos. Hay tantas cosas que podemos hablar del perdón. Un día vamos a tener un estudio específico acerca del perdón por el punto de vista de lo que la Biblia enseña, el punto de vista práctico y el punto de vista de consejería. Porque hay muchos que ahorita no están dispuestos a perdonar por razones. Quizá muchas razones son válidas, quizá muchas razones verdaderamente están ahí, pero usted tiene que recordar que yo debo perdonar base a lo que ya se me hizo, que ya Dios me perdonó. Si hay cuestiones en mi vida de las cuales tengo que sanar, yo puedo ir a Dios, pedirle que me ayude, me indique, me dé sabiduría a dónde y con quién ir para poder sanar mi herida, sanar mi corazón. Y de esa manera poder entender y abrazar el hecho de que así como Dios me perdonó, yo también puedo perdonar. Podemos encontrar, como digo, tantas historias modernas de hoy día, de tantas personas que han pasado por tanto que se les ha hecho. Sin embargo, hoy siguen sus vidas victoriosas, sanas, porque han perdonado. Ahora déjeme decir una cosa. Hay una frase que siempre se dice, perdonar es olvidar, ¿no es cierto? Cuando uno perdona, no olvida. Déjeme decir que hay un enemigo que siempre le recuerda lo que le han hecho. Pero cuando usted ya perdonó, sabiendo que usted ha perdonado con la fortaleza que Dios le dio y porque usted sabe que Dios mismo le ha perdonado y es nuestro deber perdonar, y usted ha podido perdonar, hay una sanidad, una tranquilidad. Y aunque el enemigo se lo recuerde, usted siempre le recuerda a ese enemigo, eso ya quedó saldado, eso ya quedó perdonado, eso ya quedó atrás, mi vida está sana y sigo adelante. Ahí se termina la historia de tanta gente que nos va a lastimar. No. Mientras estemos en este mundo, en esta vida, vamos a lastimar a alguien o vamos a ser lastimados. Y así como debemos perdonar, debemos también saber aprender a pedir perdón cuando yo sé que he maltratado a alguien. Esta cuestión del perdón tiene dos lados de la moneda, perdón. Tiene dos lados como una moneda. El saber perdonar y el saber pedir perdón. Y el saber aceptar un perdón. Porque a veces también el orgullo no nos permite el aceptar el perdón que se nos otorga o el perdón que se nos pide. Y una vez más es donde entra nuestra carne. Y si queremos perdonar,
Dejemos de nuestra carne a un lado. Pedirle a Dios la fortaleza a través de su Espíritu Santo. Y si hay algo que lo que necesito es ser sanado para poder perdonar, vaya a Dios. Pídale que le indique dónde y cómo puede ser restaurado para que usted entonces pueda comprender el gran aspecto de perdonar a otros. Esta es la lección de esta tarde. Como digo, estamos hablando en esta cuestión del perdón. Hay muchas cosas que podemos hablar del perdón, tantas cosas, pero hoy la lección trataba simplemente de acordarnos de que el perdón es algo que Dios espera de cada uno de nosotros. Amén. De que el perdón, dado que ya hemos sido perdonados, nos corresponde también saber perdonar. Ojalá que en todo esto, si hay algo en su corazón, que usted sepa pedirle a Dios una vez más la habilidad que Él ya le ha dado a través de su Espíritu Santo para que usted pueda perdonar, para que usted inclusive pueda pedir perdón a alguien al cual usted le ha fallado. Que cuando alguien lo perdone, usted reciba ese perdón. Y es más, decirme también una cosa, amigo, amiga, hay tanta gente cristiana que Dios ya le ha perdonado tanto, pero usted no se ha sabido perdonar. Usted tiene que aprender a recibir el perdón. Y sobre todo el perdón que viene de Dios. Si Dios ya la perdonó, ya lo perdonó, está perdonado, ya no hay culpa, ya no hay nada, ya Cristo pagó por esos pecados, usted está libre de condenación, está libre de todo aquello y usted tiene que caminar en esa libertad y aceptar ese perdón. Porque Cristo ya pagó el precio para que sus pecados fueran perdonados, sus ofensas fueran perdonadas y usted está en la libertad de caminar en lo que Cristo ya hizo por usted, lo que Cristo ya hizo por mí. Lo dejo con esto. Pídale al Señor que le ayude. Medite en lo que es el perdón. Medite si en verdad usted está en necesidad de ser perdonado. Medite si usted está en necesidad de perdonar a alguien. Y pídale al Señor que le dé la fortaleza de hacer lo que usted sabe que debe de hacer. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que le ayude en esta situación, que le dé la habilidad de tener que hacer lo que tenga que hacer. Y como le digo, ya pronto, en un futuro, traeremos un estudio más acerca del perdón, ya en los aspectos prácticos, en los aspectos, una vez más, bíblicos, y también en los aspectos que tienen que ver con consejería en cuanto al perdón, algo que tanto necesitamos en nuestras vidas. Familias necesitan perdonarse, amigos necesitan perdonarse. Cada persona en nuestra vida en la cual ha habido una ruptura, en la cual ha habido algo que ha causado dolor, tristeza, engaño, decepción, uno tiene que aprender, con la ayuda de Dios, a saber perdonarlo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias por tu amor tan grande una vez más. Señor, es un tema que hemos escuchado tanto, un tema del cual si nos preguntan si debemos perdonar, todos podríamos contestar que sí, porque sabemos. Lo difícil, Señor, es poder hacerlo. Lo difícil, Señor, es poder hacerlo por quizás cosas que nos estorban en poder hacerlo. Y yo te pido esta tarde, Señor, que tú seas con cada persona que está luchando con el poder perdonar. A que tú llegues a lo profundo de ese corazón. De que tú motives a esa persona a darle y buscar y encontrar su sanidad y aparte de su sanidad, encontrar esa habilidad de saber que perdonar le libera. Perdonar lo que te agrada y perdonar lo que trae sanidad. Y perdonar lo que trae esa habilidad de continuar libre de esas cadenas de la amargura que a veces llevamos en nuestro corazón. Tú sabes cada corazón que ha estado escuchando y que está escuchando. Tú sabes lo que ha vivido, lo que le ha pasado, lo que le han hecho. Y tú sabes cuánto cada corazón grita por justicia. Señor, haz tu justicia. Pero dentro de ese obrar de justicia, sana cada corazón y motívalo a que sepa perdonar. Señor, gracias que nos has perdonado. Y gracias que tu límite es más allá de 7 veces. Gracias que tú nos perdonas cada día y cada momento que nos acercamos a tu trono para pedirte perdón por nuestras fallas. Ayúdanos a tener tu misma misericordia. Ayúdanos a tener tu misma gracia. Y ayúdanos a tener esa misma intención de perdonar a quien nos ofende. Algo difícil, pero en ti posible, Señor. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Y si Dios permite, nos vemos la próxima semana a continuar nuestros estudios del miércoles. Ya también viendo a ver qué va a pasar con todo esto del coronavirus.
coronavirus y todo lo que se está permitiendo hacer, y ya que tengamos algo ya en concreto, entonces, sigue en este sentir, pues nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga y recuerde que en Cristo es posible amar, animar y perdonar.